cuarentena. Em, Creo que, o sea, mi pensamiento inicial respecto de la cuarentena y de cómo sería volver a encontrarnos todos de nuevo era, bueno, este tiempo va a pasar y nos vamos a reencontrar y va a ser todo igual que antes. Em, Actualmente creo que em, ya no pienso tan igual porque aparte de que han pasado hartos meses, creo que todos a lo largo de este tiempo también hemos cambiado. Han cambiado cosas en nosotros. A lo mejor puede ser el aspecto físico, pueden ser cosas em, como de las que nosotros hacemos, ocupaciones tal vez, el cómo nos relacionamos entre nosotros también. em, Quizá el hecho de que haya pasado tanto tiempo cambie un poco algunas cosas. He pensado en esto porque es interesante que nosotros somos seres que cambian, los seres humanos. Nosotros somos seres que cuando ocurren ciertas cosas, cuando ocurren ciertas eventualidades, tenemos, tenemos como esa facultad para cambiar. Em, y eso me llevó a pensar en otra cosa más, que me parece muy interesante que podamos revisar el día de hoy, que es cómo nuestro Señor Jesucristo es el mismo siempre. Em, Pienso que es tan humano cambiar, es tan humano mutar. De repente decir algo y al otro día no estar de acuerdo con eso que dije. Em, y así. Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es entonces un Dios del que podemos estar seguros de que su palabra es la misma por siempre. Es la misma por siempre su palabra. Em, Quería que leyéramos en Hebreos 13 y yo acá le estoy compartiendo la versión, la nueva traducción viviente y voy a leer desde el versículo 5 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirve a quienes las siguen. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. También tenía para que leyéramos Hebreo 1 y estos van a ser como los capítulos y versículos que van a ser claves para el tema del día de hoy. Em, Quiero que leamos, dice el versículo 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a su sirviente como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobernarás con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ahora sí que el Señor bendiga su palabra. Em, Me parece interesante que empecemos
viendo estos dos capítulos del libro de Hebreos porque hablan una gran verdad. Quería que nos enfocáramos en el versículo 8 de de Hebreos 13 y que nos enfocáramos también en el versículo 8 de Hebreos 1. em, porque, porque Dios es inmutable y eso es lo que nos muestra en estos dos versículos. Dios no cambia. Si bien el versículo 3 está en un contexto de exhortación a los hermanos, acá en este contexto de exhortación se extrae una gran verdad, una verdad de la cual nosotros debemos afirmarnos ante todas las cosas de nuestra vida, ante todos los asuntos en los que vivimos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y una cosa interesante que hablaba un predicador es que el universo visible, con todas sus leyes en las que los científicos confían tanto, para no cambiar, es como una camisa en comparación con Dios. Todos sabemos que las camisas se ensucian, se lavan y uno se las, o sea, se ensucian, uno se la cambia y esa tiene que ser lavada y es cambiada por otra. Em, Imagínense que el universo visible, aún con todas las leyes que tiene, nosotros podemos conocer las leyes que tiene el universo. Hay distintos científicos que han ido descubriendo, han creado un teorema y van armando leyes por las cuales nuestro universo se rige. Puede ser la ley de gravedad, etcétera. Pero pensemos en que esas mismas leyes em, son como una camisa en comparación con Dios. Este ejemplo me parece súper significativo porque podemos ver realmente lo inmutable que es nuestro Dios, lo inmutable que es el Altísimo. Y otro punto es que lo que el mundo considera la base de estabilidad no lo es. Dios es y Jesucristo es. Eso es lo que refiere el versículo 1, el versículo 1 de Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos, perdón. Em, Dios es estable, Dios es inmutable, Dios es igual. Em, y en Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, por tanto ustedes, los hijos de Jacob, no han sido consumidos. Nosotros también sabemos que Dios es un Dios de promesas, un Dios que no ha cambiado sus promesas. Y los que hemos creído en Él, sabemos que la promesa que hizo el Señor sucedió hace 2000 años atrás, hace más de 2000 años. Y, y esta promesa no cambia hasta el día de hoy, aún cambiando los tiempos. Es interesante que los tiempos han cambiado mucho en los últimos años y las cosas también han cambiado mucho. Em, Se ha puesto sobre la mesa distintos asuntos, nuevos asuntos, em, que uno puede decir, bueno, y qué está pasando con la humanidad en estos momentos? Se están acercando los últimos tiempos. em, ¿Qué estará pasando con la humanidad realmente? Em, pero sabemos que el Señor no cambia. El Señor mantiene su promesa por la cual no somos consumidos. Señor está llamando a los suyos hasta el último, y extiende la invitación a la salvación. Em, y acá tenía planteada una pregunta que dice, ¿Dios cambió en algún momento? ¿Cambió de opinión? ¿Cambió de opinión como probablemente lo hacemos nosotros? Em, ¿qué, qué- ¿Qué podrían pensar ustedes? Es una pregunta que a lo mejor se pueden hacer. Y fíjense que estudiando esto, vi que en 1 Samuel 15:11 hay un ejemplo respecto al rey Saúl y Dios en ese momento dice, lamento haber hecho
a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. ¿Qué piensan ustedes? Dios al lamentar haber hecho a Saúl rey, ¿se habrá equivocado en algún momento en haberle hecho rey? ¿Habrá sido un verdadero error que Saúl haya sido rey? ¿Aquel hombre que Dios escogió de todo el pueblo para que fuese rey? ¿Dios habrá hecho algún cambio de plan en ese momento? ¿Se habrá dado cuenta que no, en realidad él no era y debía irse por otra persona? Y fíjense que más adelante dice, y aquel que es la gloria de Israel, eh, no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Fíjense que en el mismo libro se habla de que Dios no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. No es humano para que cambie. No es humano. Entonces, ¿por qué dice, lamento haber hecho a Saúl rey? ¿Por qué iría a decir esto? Em, y vamos a la siguiente. Y dice, em, bueno, Dios no es humano para que cambie de parecer. Nos quedamos acá por mientras. Y la verdad es que las respuestas de Dios no son como las de los hombres. ¿Por qué Dios no cambia de parecer? Finalmente, pese a esta lamentación. Em, Tenemos que pensar que Dios no es una personalidad plana con una sola emoción o sin emociones. Sabemos que Dios se regocija en algunos comportamientos y desaprueba a otros. Em, Dios se admiraba de la fe de Abraham, por ejemplo, em, y así podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios aprueba y desaprueba a algunos hombres. Dios desaprobó rotundamente lo hecho por Caín, em, etcétera. Y podemos ver en la relación de Dios con el pueblo de Israel que Dios muchas veces estaba contento por la oración de su pueblo, pero muchas veces estaba muy ofuscado por ellos también. Em, y es interesante esto porque Dios responde de manera diferente a los diferentes comportamientos que tenemos nosotros. Em, las respuestas de Dios no son como las nuestras. Las respuestas de Dios no se basan en la ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué el lamento de Dios no es igual al lamento del hombre? Porque cuando nosotros nos lamentamos, em, nosotros realmente hemos cambiado de parecer y, y hemos cambiado de parecer sin haber conocido lo que viene más adelante. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que va a venir. Entonces, las respuestas de Dios no se basan en la ignorancia. Él va a prever nuestros cambios y va a conocer la respuesta perfecta a cada cambio y planea responder de acuerdo a su sabiduría, rectitud y bondad. ¿Ya? Entonces, Dios no cambia en algún momento. Él respondió ante la actitud de Saúl, una actitud tremenda, una actitud completamente ajena a lo que Dios deseaba de un rey. Dios quería que un rey como el rey Saúl le siguiera y le obedeciera. Em, Dios quería que Saúl le obedeciera. Y me parece también importante que notemos que las variaciones de Dios, tal como nosotros podemos experimentarlas, son parte de un solo plan que Él tiene, un plan que es inmutable, para lograr sus grandes propósitos, para lograr concluir su gran narrativa, porque sabemos que Dios tiene una gran narrativa para con nosotros, para con nuestras vidas. Nosotros somos parte de un gran relato, del relato de la redención, en la cual Él nos ha invitado a ser partícipes.
Y ahí podemos ver las respuestas de Dios no son como las nuestras, y Dios responde a diferentes situaciones y comportamientos de diferentes maneras. Y respecto al segundo punto, em, leemos ahí que Dios se regocija por algunos comportamientos y desaprueba a otros. Él castiga severamente a algunos y es misericordioso y pasa por alto a otros. Dios no es una personalidad plana con una emoción o sin emociones. Y el segundo, la respuesta de Dios no son como la de los hombres, porque nunca se basan en la ignorancia, porque Él prevé nuestros cambios y conoce la respuesta perfecta a cada cambio, lo que habíamos dicho recién. Las variaciones de Dios son parte de un plan inmutable, parte de un plan inmutable. Entonces, hermanos, que Dios no cambie es una bendición para nuestras vidas. Es una bendición que Dios no cambie, que Dios sea inmutable. Es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en lo que Él nos ha enseñado, podemos confiar en la Biblia. ¿Ya? Es un libro que fue escrito hace mucho tiempo, que se escribió el Antiguo Testamento hace mucho más de 2000 años y fue terminada hace 2000 años también. Y, y podemos confiar en las promesas que Dios nos refleja desde la Biblia y nos ha persuadido a través del Espíritu Santo también a nuestros corazones. Sabemos que Dios no cambia. Sabemos que Él no solamente es amoroso, justo, sabio, poderoso, sino que también podemos saber que como ese amor, esa justicia, esa sabiduría responderán en cada circunstancia eh, a, a lo que nos pueda ocurrir en nuestra vida, a lo que nos pueda ocurrir en nuestra vida. Entonces lo que hace a Dios, Dios finalmente, y no un hombre, es que no cambia de opinión por circunstancias no previstas. ¿Ya? Em, Quería que en base a esto también pensemos en estos 3 periodos de tiempo: ayer, hoy y siempre. Pensemos en el ayer, el hoy y el mañana. Y en el ayer podemos ver ahí que es crucial que Jesucristo sea el mismo ayer que hoy, porque ayer es cuando Jesucristo nos mostró en la historia cómo es realmente. Cuando nos convertimos, y más aún cuando la Biblia fue escrita, más aún incluso en la Biblia. En la Biblia, perdón, más aún en la cruz, perdón. En la cruz fue cuando Dios mostró su amor, mostró que su plan no cambiaba, mostró que su plan siempre fue la salvación por gracia, mostró que su plan siempre fue que nosotros fuésemos rescatados a través de su sangre. Porque sabemos que el pueblo de Israel pasó muchos años, aquel pueblo escogido, aquel pueblo que Dios, que Dios bendijo enormemente, pasó muchos años, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, donde tenían un juez, el juez los libertaba, después seguían estando algunos años bien, después la maldad le llenaba sus corazones y volvían a caer. Em, Así, en ese libro, por ejemplo, se ve cómo el ser humano es tan rápido para desobedecer a Dios. Y por eso que Dios preparó todo un plan que jamás cambió, para que haya una redención de nuestros corazones, que no está limitada a que podamos cumplir una ley, sino que está solamente eh, conforme al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es crucial que Jesús sea el mismo ayer que hoy, porque ayer es cuando Jesucristo nos mostró cómo es, cómo Él es, cuál es su amor. Y en el punto de cómo es hoy,
Dice que es crucial que Jesús sea el mismo hoy que ayer, porque hoy es donde tenemos comunión con Él y nos relacionamos con Él como la persona que conocemos al leer sobre su vida y obra, al leer sobre su vida y obra. Todo el aspecto en el cual reflexionamos del Señor, todo el aspecto en el cual eh, aprendemos, aprendemos del Señor, todo aquello en lo cual nos relacionamos en el día a día con Él, es importante de este aspecto de que el Señor Jesucristo sea el mismo hoy, porque su palabra no cambió desde el ayer al hoy. Su palabra sigue siendo la misma, Jesucristo sigue siendo la misma persona y nos relacionamos con Él. Nos relacionamos con la misma persona que se relacionó Pablo, que se relacionó Pedro, que se relacionó Moisés, que se relacionó Adán. La misma persona desde el principio. Nos relacionamos. Tenemos comunión ahora. Somos invitados a tener comunión nosotros también. Nos relacionamos con aquella persona. Y es crucial que Jesucristo sea el mismo mañana también, porque toda nuestra esperanza de gozo eterno depende en aquel momento, en aquella última instancia de relacionarnos con Él. Entonces tenemos acá estos tres aspectos de, de un Dios inmutable, un Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios ha elegido que conozcamos a Jesucristo y ha permitido también que conozcamos a Dios a través de Él. Em, y esto es algo que nosotros debemos valorar que Jesucristo es el mismo. Lo que sabemos de Él desde ayer nos permite conocerlo personalmente ahora, a través del Espíritu Santo también. Y el Espíritu toma las cosas de Cristo y las hace reales, personales, presentes, poderosas y preciosas en nuestra vida en estos momentos. Y Hebreos 13:8, quiero que veamos también qué aplicación tendría este versículo que leímos en un principio a nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación que tiene esto? Bueno, voy a leerles de nuevo todo el capítulo porque quizás pasó muy rápido. Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirve a quienes las siguen. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la aplicación que tiene el hecho de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre? ¿Y cuál es la aplicación a las que quiero llegar finalmente con todo lo que se ha mencionado? Y es que em, acá se nos hace un llamado importante a la sencillez y a la generosidad en la vida cristiana. No amen el dinero, dice Hebreos 13. Estén contentos con lo que tienen. Es importante este aspecto en nuestra vida. No estar felices con lo que tenemos en un plano terrenal. No amar el dinero al punto de tener avaricia, de ser avaro. No amar las cosas de este mundo, finalmente.
y ser generosos, estar contentos con lo que tenemos. Eso es finalmente a lo que se nos insta en este versículo también. ¿Por qué es esto? ¿Por qué podemos ser generosos realmente sin tener miedo a lo que venga mañana? Y dice acá, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces, ¿por qué se nos hace este llamado a la sencillez y a la generosidad? Porque el Señor no nos desampara, porque sabemos que aunque eh, entreguemos gran parte de lo que tenemos y vivamos con lo justo tal vez, el Señor no nos va a desamparar. Conocemos casos de hermanos que por ayudar a su familia viven justitos, viven como muy apretados y eso es un gran testimonio, es un gran testimonio que debemos valorar de algún hermano que nosotros conozcamos tal vez, un gran testimonio que debemos valorar porque muestra aquella generosidad y principalmente aquella confianza en el Señor. Si al final el no ser avaro y estar contento con lo que tenemos, también es una muestra de aquella confianza que tenemos en lo que el Señor puede hacer con nosotros, en que el Señor no nos abandona finalmente. Em, y clamar con confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temo, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Em, También podemos confiar en esto que acabo de leer, en que el Señor dice, nunca te abandonaré, ni te desampararé jamás, ni te desampararé jamás. Eh, apoya ese llamado a la sencillez con, con aquella promesa de no abandonarnos, de no dejarnos solos. Em, entonces confiamos en un Señor que es ayudador, que es fortaleza, que es fortaleza, que el hombre nada puede hacernos a nosotros, que las cosas, que las circunstancias de este mundo, que los cambios que este mundo pueda sufrir, no nos pueden hacer nada, no nos pueden hacer nada, porque el Señor no nos abandona. Estamos delante de un Dios inmutable, de un Dios que es el mismo, como ya hemos repetido hartas veces en esta tarde, el mismo ayer y hoy y por los siglos, para siempre. Un Dios que nos promete esto, nos promete no abandonarnos ni no desampararnos, ni no desampararnos. De modo que podemos confiar y podemos decir que el Señor es mi ayudador, mi ayudador. Tenemos, tenemos aquella confianza en Él, confiamos en Él, confiemos en las diversas circunstancias que puedan estar pasando. En un principio em, les decía que pensaba mucho en que muchos de nosotros tal vez hayamos cambiado en distintos aspectos. Quizá algún hermano esté o haya pasado por algún momento de aflicción, em, pero, pero es importante que nosotros tengamos aquella misma confianza en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia y un Dios que jamás nos abandona ni nos desampara. Un Dios que con pandemia o sin pandemia nos sigue amando igual. Un Dios que pequemos o no pequemos nos sigue amando igual porque nos dio una salvación segura. Dios no se arrepiente de haberlo rescatado, hermano. Dios no se arrepiente de habernos salvado, de habernos librado de aquella condenación eterna, porque Dios tiene un solo plan, un solo plan. Em, y podemos clamarle a Él, podemos agradecerle a un Dios que no nos desampara. Em, También nos dice acá que tenía escrito en la diapositiva que somos llamados también a recordar e imitar a nuestros líderes, imitar su fe con ese tipo de fe en las promesas de Cristo. Es un llamado interesante al que hace el escritor acá.
un llamado a recordar a nuestros líderes, imitar su fe, imitar su fe. En el fondo, acordarnos de aquellos que nos guiaron, de los que nos hablaron del Señor. Em, Creo que es cierto que muchas veces nos cuesta admirar características de nuestros líderes. Em, Quizá, no sé si es como una especie de egocentrismo humano quizás, o, o quizás por el mismo hecho de que los vemos demasiado humanos y los vemos a lo mejor fallar en algunos aspectos, em, es que nos cuesta esto. Pero hermanos, la invitación acá es clara en estos versículos. Imitar su fe, imitar la fe de nuestros hermanos, de los hermanos de los que podemos imitar su fe realmente también. Em, Somos llamados a recordar e imitar la fe de nuestros líderes. Acordarnos de aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios. Acordarnos también de esas experiencias que nuestros líderes a lo mejor han tenido con el Señor, en la que su fe se ha visto probada, en la que su fe se ha visto probada y con mucha confianza ellos también han decidido seguir al Señor y finalmente también el Señor, como hemos leído, el Señor en ningún momento les abandona. Em, Recordar a nuestros líderes en aquellos momentos en que ellos han dicho, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. A lo mejor quizá no tenga un ejemplo muy claro. Quizás lo primero que podríamos hacer también es leer ejemplos de la Biblia, leer ejemplos de la Biblia. El ejemplo del apóstol Pablo es un gran ejemplo, un hombre que pasó por muchas prisiones y aún así siguió al Señor, estimó todo lo demás por basura, por amor a Cristo. Fe, una fe completa, una fe completa, una fe en esta promesa de que el Señor nunca nos fallará, jamás nos abandonará. Em, podemos también, podemos también tener confianza también y recordar aquellos ejemplos, como antes mencionaba, en los que otros hermanos también han decidido em, o que les vemos seguir al Señor, que les vemos seguir al Señor em, teniendo una fe completa, viviendo en sencillez, em, ayudando, no abandonando esta promesa del Señor, imitando la fe de nuestros mayores, imitando la fe de nuestros mayores. Y yo creo que todos tenemos varios ejemplos podemos tener, en los cuales hay hermanos que en distintos momentos nos han ayudado y, y nos han mostrado las escrituras también, nos han mostrado cómo se comportó nuestro Señor Jesucristo y nos han mostrado em, cómo debemos conducirnos también. Em, y por último, bajo cualquier circunstancia económica, podemos saber que su amor es el mismo. Bajo cualquier circunstancia económica nuestra, el amor del Señor siempre es el mismo para nosotros. No crean que aquel hombre que tiene más dinero es más amado, ¿ya? No. Y acá está escrito circunstancia económica porque el texto refería más a esta situación. A lo mejor pueden ser otras circunstancias, pero la promesa es la misma, que Dios es inmutable, su amor es el mismo, su justicia es la misma, su sabiduría es la misma, su poder es el mismo y no está atado a ninguna limitación de nosotros, hombres finitos, ¿ya? Para que alguna vez pueda sorprenderse por cualquiera de sus circunstancias, ¿ya? Dios no se sorprende de las circunstancias, Dios no se sorprende de lo que pueda llegar a acontecer.
Dios no se sorprende de lo que a nosotros nos pueda acontecer. Dios sabe lo que a nosotros nos va a pasar. Dios sabe todo. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. No está atado a las limitaciones. Es un Dios que no cambia y es un Dios que mantiene aquella misma promesa. Finalmente, podemos considerar este versículo de 2 Timoteo 4:3, que dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Interesante lo que dice este versículo, me llamó mucho más la atención al leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice en un lenguaje que me parece muy, muy claro. Em, la gente va a seguir sus propios deseos y fíjense, van a buscar maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, lo que sus oídos anhelan oír. Em, Cosas del yo, cosas que ellos mismos quieren. Em, Abandonando así al Señor, abandonando así a un Dios eterno, a un Dios inmutable. Y claro, como mencionaba también, las temporadas están cambiando, van pasando los años y todo el mundo va cambiando. Em, Pienso también que, por ejemplo, en los últimos 10 años, las últimas generaciones también han cambiado mucho respecto a lo que eran antes. Lo mismo dirán las personas mucho más mayores que yo, que mi generación es muy diferente a la que fue la de ellos. Y a lo mejor la generación que le antecede a ellos también dirá lo mismo, porque los tiempos van cambiando. Y creo que a través de los tiempos la gente va buscando cosas según sus propios deseos y buscan maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Si un hermano es reprimido por algo, conforme a la palabra, si un hermano es exhortado por algo que está haciendo que no está bien y no le gusta, se va a otro lugar y donde sí la acepten, la acepten. No estoy hablando de si la forma de exhortarle fue correcta o no. Simplemente estoy yendo al ejemplo más sólido en la Biblia, em, donde aquella persona solamente busca seguir su propio deseo, busca seguir su propio deseo, busca seguir haciendo lo que él quiere con su vida y no lo que Dios quiere, lo que Dios antes nos mandó a que hiciésemos. No desea más eso, desea lo que su propio cuerpo anhela. Y es algo triste, es algo muy triste. Em, Creo que el tiempo en el que, el tiempo verbal en el que se dice en este versículo, llegará el tiempo. Yo creo que conforme pasan las generaciones, todos los hermanos van creyendo que ese tiempo ya llegó. Em, o todos los hermanos vamos creyendo realmente que ese tiempo ya llegó. Y creo que los tiempos se van poniendo aún más complicados y, y para nosotros como iglesia también va a significar un cambio tremendo. Pero, ¿saben qué? Lo importante para nosotros, em, los hermanos que participamos, los hermanos que estamos en la congregación, es que nos enfoquemos en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al segundo punto. Repetimos de nuevo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Y lo que una vez fue cierto acerca de Cristo, siempre será cierto acerca de Cristo. Lo que una vez fue cierto acerca de nuestro Señor,
siempre va a ser cierto. Un Dios que no cambia, un Dios que es exactamente el mismo. Em, Tercer punto, lo que una vez fue satisfactorio acerca de Cristo, siempre será satisfactorio acerca de Cristo. Por lo tanto, no necesitamos ni queremos una nueva doctrina. Nuestra doctrina es el Señor Jesús. Nuestra doctrina es el Señor Jesús. No necesitamos codiciar nada. Podemos abandonar la herejía. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Nuestro foco, nuestro eje, nuestro punto de encuentro es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y el último punto dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La misma verdad, el mismo tesoro, el mismo tesoro, el mismo tesoro, la misma salvación, la misma forma en la que somos rescatados, hermanos, la misma forma en la que nuestras vidas son transformadas de muerte a vida, la misma forma en que el Señor Jesucristo cambia a las personas, la misma forma en que los creyentes comenzaron a hablar de su palabra en la antigüedad y la misma forma en la que nosotros también en la actualidad podemos predicar de su palabra. Una palabra que es eterna, que es la verdad, nuestro tesoro, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra verdad? El Señor Jesucristo una vez entregó su vida en la cruz, entregó su vida, porque sabemos que nosotros somos humanos que cambian, que muchas veces seguimos los deseos de nuestro corazón, seguimos los deseos que nosotros mismos queremos, las cosas que nosotros mismos queremos. Somos muy cambiantes, somos muy cambiantes. Las cosas, las circunstancias nos cambian. Em, de repente, una persona que no tuvo dinero y que ahora tiene dinero, cambia también. Em, y así, varias circunstancias pueden cambiar nuestras vidas. Em, pero podemos creer en un Dios que no cambia, en un Dios que nos ama y en un Dios que también nos va a cambiar a nosotros, nos va a cambiar a su semejanza, una semejanza que es eterna. Nos va a hacer a su imagen, una imagen que fue, que es y que será. Nos va a asemejar a Él, nos va a perfeccionar, nos va a mover hacia Él. Seremos perfeccionados. Podemos vivir según esta misma verdad, la verdad de que el Señor Jesucristo nos rescató. Y si usted no conoce al Señor también, em, puede conocer a un Dios que es desde siempre, un Dios que lo podemos conocer a través de la Biblia, un Dios que no cambia, un Dios que no va a cambiar tampoco, un Dios que va a mostrar el mismo amor, el mismo propósito para su vida también. Em, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude para confiar en Él, para confiar en esta característica que hemos visto de Él el día de hoy, que es un Dios inmutable, que es un Dios que no cambia, que sus deseos no cambian, em, que sabemos que tiene sentimientos respecto a nosotros, como vimos en el ejemplo del rey Saúl, em, pero sabemos que es un Dios que también mira hacia el futuro y mira nuestra vida hacia el futuro también. Y, y aunque nosotros podamos caer, tenemos una salvación que es segura y que Dios no abandonará esa salvación. Dios no va a cambiar de opinión de nosotros porque es un Dios inmutable, inmutable. Sus propósitos son eternos. Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
Nuestro amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites seguir congregándonos, porque nos permites aprender de ti en esta tarde, nos permites aprender de esta característica tuya, Padre, un Dios que fue, que es y que será por siempre. Padre, te agradecemos porque sabemos que somos totalmente imperfectos, sabemos que muchas veces te podemos fallar, pero sabemos que podemos confiar en un Dios que nos falla, un Dios que nos tiene a salvo, un Dios que nos guarda, un Dios que nos tiene aquella promesa que no nos dejará de lado. Por lo tanto, no podemos temer, no debemos temer, porque tenemos un Dios que no nos abandona. Te agradecemos por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que fue crucificado, que cumplió aquella obra que tú le encomendaste que hiciese, la llevó a cabo en su totalidad y ahora nosotros podemos clamar a tu nombre y agradecerte y darte las gracias por esta salvación tan grande. Te agradecemos por todo esto. Te encomendamos a nuestros hermanos, que tú les guardes, les cuides, les protejas, que guarde a David también, que tú le cuides en su estado grave, que cuide las diversas situaciones que se puedan estar viviendo en distintos lugares. Sabemos la situación de Centroamérica y también hermanos con coronavirus o con distintas enfermedades, Padre. Sabemos que tú tienes una obra, tienes un plan perfecto para todo, Padre. Permítenos confiar en ese plan. Permítenos confiar y agradecerte también por todo. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén.